a esta persona, el Señor me hizo sentir que esto y esto ha estado pasando en su vida. Y miren, esa persona cayó al piso, pero se desplomó y empezó a llorar. Eso fue hace años y ahí aprendí que había que pedir la sabiduría de Dios para que revelara algo que impacte el corazón de las personas. Hace unos poquitos días, tuve la oportunidad de orar por una persona y el Señor me revelaba de que había sufrido cierto aspecto en su vida. Y fui y le digo, mira, no sé si estoy equivocado, pero yo siento que te pasó esto y eso te está afectando. Pero tú dime si estoy equivocado. Y miren ustedes, cuando nomás se lo dije, empezó a llorar. Y era algo que estaba sucediendo y que solo lo tenía él en su corazón, entre él y Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos da para provecho. Y cuando uno viene y a alguien que no es cristiano va y le dice de parte de Dios lo que revele su corazón, lo que él tenía oculto, va a caer desplomado, pues. Como decía una persona, un día que estaba predicando y empecé a predicar y me le quedo viendo a una persona y empecé a predicar, pero directo hacia esa persona. Y decía, no puede ser que a este algo le contaron, porque me está revelando todo lo que yo he hecho, o me está diciendo lo que yo estoy sintiendo. Y después me lo confesó, porque recibió al Señor. Y me dice, me quedé impactado, porque todo lo que dijo, yo sentía que era a mí que me lo estaba diciendo. Al principio me molestó, pero ya después entendí que era Dios. Dios convence los corazones. ¿Por qué? Porque quiere que impactar, porque quiere un cambio. ¿Y cómo inicia la sabiduría en nuestra vida? Hoy vamos a ver que la sabiduría en nuestras vidas inicia teniendo el temor de Dios en nosotros. Por favor, si tienen sus Biblias, Proverbios 1:7. Yo lo tengo igual aquí, pero buscante en la Biblia. Búsquenlo si quieren, y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí inicia la sabiduría. Ahí tiene su inicio, en el temor a Dios. Pero no es un temor de, uy, qué miedo, uy, no, qué pánico. No, es un temor de amor, de que yo no hago lo malo, de que yo busco a Dios, le pido tener esa sabiduría por amor a Él. No porque tema. Y de veras, sí deberíamos de tenerle temor a aquello de que hacer lo malo porque hay consecuencias. Pero Él en su infinita misericordia lo que quiere es que le mostremos amor. Entonces, si queremos tener sabiduría, iniciemos por tener el temor a Dios, el amarlo, el apartarnos, el decir, si hago esto, ¿agradaré a Dios? Una vez me contaba un líder, ya muy grande él, ya falleció por cierto, y me decía, mira, ayer fui a un lugar, vos me dice que, con unos compañeros, con unos colegas, él era un profesional, y fui con unos colegas y nos fuimos a un lugar, pero mira vos, me senté en ese lugar, íbamos a comer, pero allá había licor, había de todas las cosas, y me empecé a sentir, pero mira, pura cucaracha, al punto que le tuve que decir a mis amigos, perdónenme, pero yo no puedo estar en este lugar. Y se salió. Pero después tuvo la oportunidad de explicarle a sus amigos el por qué se había salido. Y ahí llegó el mensaje a sus corazones, que él tenía que guardarse. Por amor a Dios, tenía que alejarse del pecado. Y que él estaba en un lugar donde había tentación y podía fallarle incluso a su esposa. Y entonces ya le dio oportunidad para poderles evangelizar a sus amigos.
Pero ¿qué pasa si él no hubiera tenido ese temor a Dios? ¿Ya? Hubiera sido un necio, un falto de entendimiento, como dice la palabra. Entonces, la sabiduría inicia con el temor a Dios. Segundo, teniendo el ánimo de buscarla y pedirle a nuestro Dios, y Él la pondrá en nuestro corazón. Porque Éxodo 31:6 dice, he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. ¿Ok? Dios pone, si nosotros tenemos el ánimo, Dios pone la sabiduría. Entonces, porque después dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida, porque Dios la va a dar sin reprocharnos. No es que, igual yo todo el día le digo, Señor, dame sabiduría, Padre, ayúdame. ¿Por qué? Porque si no caemos como necios o insensatos, cometemos errores, nos enojamos y ofendemos o hacemos cosas no gratas cuando no tenemos sabiduría. Entonces, primero, temor a Dios. Segundo, teniendo el ánimo todos los días, Padre, por favor, dame tu sabiduría, Señor. Pidiéndola la tercera, por favor, Señor. Dispongo mi corazón y la pido. Dispongo mi corazón y la pido. Y trato de apartarme del mal. Para que el Señor venga y me llene de sabiduría. Cuarto. Cuarto, podemos tener sabiduría por medio de la imposición de manos. Miren ustedes qué especial. Yo bendigo la vida de Mike y Doris y muchos ancianos, pero con Mike he podido estar muy de cerca y él ha impuesto manos en mi vida. Y ahora, cuando yo miro ese discernimiento o esa sabiduría que Dios me ha dado para venir, ir con esa persona y decirle, mira, yo vi esto o siento de parte de Dios esto y esto, y ver cómo la reacción de esa persona llora, se quebranta o dice, sí es cierto, y hay un arrepentimiento. Entonces, digo yo, qué especial. Y cuando estaba leyendo este tema y decía ahí que es por la imposición de manos. Miren, cuando tengan la oportunidad de estar con gente, con ancianos o líderes que sean ungidos, que tengan, miren su caminar, miren la unción de Dios en su vida, vayan y pídanle que oren por ustedes. Vamos a recibir bendición, que les impongan manos, porque dice, podemos tener esa sabiduría por la imposición de manos de alguien que posee y es usado en ella por Dios en la sabiduría. Pero también no es solo de ir y pedir que oren por mí y ahí estuvo ya, ¿verdad? Y ahí ya estamos hechos. No. Después de haber impuesto las manos, después de haber recibido la bendición, tener la instrucción y el discipulado de esa persona. ¿Ok? Es venir y abrir nuestro corazón, andar en transparencia, decirle, así me siento, estas son mis tentaciones. Yo he tenido hasta la oportunidad de llamar a Mike y decirle, mire hermano Mike, he estado tentado, he tenido estos sueños y en mis sueños ha habido tentación. Ore por mí, por favor. ¿Por qué? Porque me enseñó, Mike me dijo una vez, que cuando nosotros confesamos, declaramos la tentación, le quitamos la autoridad al enemigo. Y ahí ya no puede hacer más. Porque muchas veces son dardos que el enemigo está lanzando a nuestra vida. Cuando ya es un sueño recurrente.
Entonces, y Josué en Deuteronomios 34, 9. Buscamos. Deuteronomios 34, 9. Si alguien la tiene, la puede leer. Para que no solo me escuche yo. Si la tiene Amén. alguien, por favor, puede Amén. leerla. Amén. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. ¿Se dieron cuenta? No me lo estoy inventando. Ahí dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fue lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés oró por él. Pero impuso manos. Y también, y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Ya? Me ponen manos, oran por mí, me aparto del mal y empiezo a caminar como Dios quiere. ¿Ya? Trato de agradar a mi Dios. Trato de honrarlo. ¿Por qué? Para hacer lo que Jehová me ha mandado. Ser santos, porque yo soy santo, dice Jehová. No le pagues mal por mal a alguien, sino más bien bendecir a los que nos maldicen. Pero nosotros nos enojamos. Somos faltos de sabiduría. Hoy en la mañana íbamos orando con Julia y gracias a Dios pues no iba rápido, iba como a 60 tal vez. Y de repente yo no sabía, que hasta ahora Dylan me dijo de que en esa área al salir de un puente hay un paso peatonal ahora. Pero también de plano el que iba adelante no lo sabía. Y él iba adelante y no solo que era una Mercedes, que se miraba que era del año, iba adelante de mí. Y nosotros íbamos orando, cuando de repente se sienta el carro de adelante. Yo solo vi la marca de atrás, el emblema, y pegué el frenazo, y medio volteé a ver y vi que no había espacio, no había ninguno, y dejé ir el carro. Pero miren ustedes, le pasé cerquitita, pero miren ustedes, quizás hasta aire le pasó dando ahí. Pero íbamos orando, y le digo, Señor, gracias, porque me diste la sabiduría, me diste la habilidad para poder esquivar en ese momento, pero se fue el carro, pero cerquita, cuando vi que ya no lo detenía, lo crucé. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios nos libró. Dios da la sabiduría. Yo podría haber dicho, a la que topado, va, qué pilas, y Julia me dice, cerquititas tuviste, yo ya pensé que íbamos a dejar el pick-up ahí en pago de esa camioneta. Pero le digo yo, es el Señor quien nos ha equipado y que ha dado la sabiduría para poder reaccionar. Y en muchas cosas, cada vez que tengamos que hablar, pidámosle al Señor que nos llene de sabiduría. Y todavía nos da algo extra, que es su inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros enojados cometemos errores. Somos toscos o somos imprudentes para hablar muchas veces. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Entonces, pidámosla. Yo todos los días le digo, Señor, dame a mi hermana sabiduría y a mi parienta inteligencia. Todos los días. Y el Señor es fiel. Y ahí está con nosotros, con cada uno de ustedes, en nuestra familia. Pidámosle sabiduría, hermanos. No dejemos, no desperdiciemos. Si el Señor nos pide, nos dice ahí que le pidamos sabiduría, pidámosla. ¿Por qué? Si nos llenamos de sabiduría, todo va a ser mejor. Yo estaba pasando por nos salió un proyecto ahí, gracias a Dios. Es una nueva forma ahí de un proyecto.
pero era bien complicado lo que me habían pedido. Pero el Señor nos mandó la gente para hacerlo. Pero cada vez que la persona me decía, está bien complicado, ¿no? Pero ahí vamos, gracias a Dios esta persona no me decía, no va a salir, sino que, pero ahí vamos, sigamos orando, ore bastante. Y yo orando, ¿no? Pero bien preocupado por lo que había que hacer. Pero en la noche, hace 2 noches, ayer y hoy que se hacía ese proyecto, me sentía un poquito como estresado, me dolía el cuello y todo. Le digo, Señor, yo no quiero estar así. Yo sé que tú me has equipado y tú has mandado a la gente, Señor, y todo va a estar bien. Y me dormí, pero cuando ya me estaba quedando dormido, se abrió una pantalla enfrente de mí y pusieron una gran letra y decía, tranquilidad. Y yo cuando la vi me reí, le digo, Señor, gracias, ¿verdad? Perdóname porque soy incrédulo. Perdóname, Señor, y estoy falto de sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y bendito mi Dios, hace como 45 minutos terminó la reunión y me escribieron del banco diciendo que qué excelente, que todo había salido re bien y que seguimos trabajando con gusto con ustedes. Entonces, esa es una bendición. Es la sabiduría. Pero ¿qué pasa si yo me hubiera llenado totalmente de la sabiduría de Dios? La hermana ahorita es testigo que me tomé una neurotropas también porque sentía que me dolía el cuello, ¿no? Ni siquiera la neurotropa me hubiera tenido que tomar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el Señor. Pero si estoy falto de sabiduría, me voy a enfocar en la situación que está complicada. Entonces, me falta una cosa. No me enfoco en esa cosa, sino me voy a enfocar en pedirle al Señor la sabiduría para que venga cómo solucionar esa cosa. Pero eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, quinto, pedir a Dios. Ya vimos que primero inicia con el temor a Dios. Segundo, teniendo el ánimo. Tercero, pidiéndola. Cuarto, imposición de manos. Quinto, pedir que nos llene para poder juzgar. Que nos llene de su sabiduría para poder juzgar en cualquier situación. Señor, dame la sabiduría para poder decidir qué voy a hacer. Señor, ¿qué crees que tengo que hacer? Señor, ¿cómo puedo hacer? Entonces, no juzguemos a la ligera. Pidámosle al Señor sabiduría para poder juzgar. ¿Por qué? Cuando hay sabiduría en alguien, cuando da consejo se nota y se siente el temor de Dios en sus vidas. Si hay sabiduría en alguien, cuando da consejo es acertado y hay autoridad de parte de Dios. Pero si no tenemos sabiduría, muchas veces hasta vamos a hacer que el hermano o la persona que le demos el consejo cometa un error. Entonces, cada vez que vayamos a juzgar o a decidir sobre algo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar. Que sea Él hablando a través de nosotros. Primera de Reyes 3:28. Dice, cuando tenemos sabiduría de Dios, es Primera de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La gente se da cuenta cuando hay sabiduría de parte de Dios, cuando damos un consejo, o cuando juzgamos, o cuando hablamos. Entonces, Primera de Reyes 5:12. ¿Lo lees? ¿Ahí está? Dice, cuando tenemos sabiduría de Dios, nos hace estar en paz con nuestros enemigos, o aquellos que nos han llevado bien, o nos irritan. ¿Por qué? Dice Primera de Reyes 5:12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pactos entre ambos. Si hay sabiduría de Dios, hasta el que me lleva mal, al que me quiere hacer mal, el enemigo y todo va a estar en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo actuar, qué decir,
en nuestro corazón vamos a estar en paz. Pero si no tenemos la sabiduría, vamos a querer estar taco a taco con el enemigo o pagarle mal por mal. Pero Dios quiere que tengamos sabiduría. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Entonces, Rolando, ¿estoy en tiempo todavía? ¿O ya se me cumplió mi tiempo? Todavía tenés 10 minutos. 10 minutos, ok. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros cometemos errores porque nos falta sabiduría. Yo he cometido muchos errores por falta de sabiduría. Y después, cuando me pongo a analizar, digo yo, no hubiera actuado así. No hubiera dicho esto. Y saben ustedes, quién me aquieta muchas veces, porque es una mujer muy sabia, es Fulvia. Hay veces que cuando mira que el cliente, yo estoy con el cliente y ya yo hasta subiendo la voz y estoy así como que ya suena así como que estoy enojado porque el cliente quiere unas cosas que no me había pedido y ya está hecho y ahora ya quiere otras cosas y entonces a mí me enoja entre ratos, ¿va? Pero Fulvia llega y me hace así, ¿va? De frente, sin decir nada, solo me hace así y quiere decir, te estás yendo fuera de la barda, entonces bájale tu moch. Entonces yo ya me tranquilizo y hasta hablo diferente, bien ustedes. Pero es cuando se me va, que no tengo la sabiduría. Pero cuando estoy en la sabiduría, Señor, tranquilo, sí, pero mire, fíjese que usted me dijo esto, hicimos todo lo que usted nos dijo, pero está bien, veamos qué más podemos hacer con esto, pues, ¿cómo podemos? Entonces se queda, mire, y le hice esto, qué bueno, gracias. Pero si yo me pongo a pelear, nos peleamos, ¿no? Y perdemos un cliente. O con mi esposa, ¿no? Yo le digo una cosa y me dice, no, es que soy muy grosero. Yo le digo, perdóname, no fue mi intención eso. Sí, pero sonó grosero. Estoy falto de sabiduría. ¿Ya? Entonces, es eso, hermanos. Pidamos la sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Él nos lo va a revelar. Miren, incluso me falta para el gasto ahorita, ¿va? Y uno pensando, híjole, pero ¿quién le fuera a prestar? ¿Quién hiciera ahorita? ¿Por qué no decir, bueno, Señor, aquí estoy? Yo estoy falto de sabiduría, Señor, porque no sé qué hacer ahorita. Pero dime, por favor. Y por favor, espero que tú me respondas, Señor. ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Tengo que tocar una puerta? ¿Tengo que esperar? Padre, dime. Y el Señor te va a dar la respuesta. Y entonces, y la vas a poder ver. Así como yo ahorita, cuando el Señor dijo tranquilidad. Miren ustedes, ahorita que se terminó esa reunión, yo digo, qué calidad. Y le decía a Fulvia que aún durmiendo viene la bendición al que Dios quiere dársela. Porque hoy en la mañana durmiendo estaba, cuando me llamaron que necesitaban algo que urgía. Y le digo, Fulvia, entrémosle, y le entramos y llamé a la gente y nos pusimos a hacerla. Ahorita hay gente, una persona trabajándola para pasarme esa información y mañana al mediodía ya está entregado. Y ya son unos centavitos más. Pero esa es la bendición y yo pidiéndole, me voy allá atrás y le digo, Señor, yo estoy falto de sabiduría, no sé qué hacer. Pero si tú todo lo conoces, Señor, y sé que los planes que tienes para mi vida son planes de bien, Señor. Por favor, Señor, ponle la necesidad a los clientes y dales el dinero, Señor, y que tengan quizás hasta más, Señor, y que me digan cuánto tienen. Y saben una cosa, este cliente que me dijo del banco y me dice, mira, quiero que me hagas esto, una cosa tan fácil, sencilla, es un benchmark. Pero ya tenía 2 años de no tener noticias de él, pero yo estaba orando allá, y Señor, trae de nuevo los clientes. Cuando me llama este cliente, le digo, qué gusto oírte vos. Pues mira, molestándote, quiero que me hagas esto, cotizame, está bueno, le digo. Y le mandé y no me había dicho nada. Al otro día me llama, mira cómo vas con el trabajo. Pero si no me has dicho, le digo, pero ¿cuánto tenés de presupuesto? Y yo le iba a mandar la mitad y él tenía el doble, ¿va? Y le dije, mira, está bueno, bajémosle todavía 500 de lo que tenés para no quitarte todo lo que tengas, le dije. Y contento, y a hoy lo mandé. Y me tardé, ¿qué? Un día para hacerlo. Pero esa es la sabiduría de parte de Dios, que manda, ¿verdad? Y hasta el cliente te dice, mira, yo pienso tal vez cobrarle 10 quetzales y él te dice, no, yo tengo 30.
dale. Pero esa es la sabiduría de parte de Dios que viene a nuestra vida, el respaldo. Dios no nos va a dejar avergonzados, hermanos. Dios nos trajo acá con un propósito de bendecirnos. Y tiene planes de bien para nuestra vida, aun cuando no lo estemos viendo en el ratito. Porque igual con nosotros cuando estamos así que tenemos que pagar, tenemos que hacer esto, y el cliente viene y me dice, fíjate que hasta dentro de 2 meses, porque me pasaron los pagos para dentro de 2 meses, y otro dice, fíjate que no me han pagado, y ahí está uno, y Señor, y tenemos que pagar, Señor, por favor, haz algo. Y de repente, ¡pum!, sale uno, aquí está. Ya. Pero ese es el cuidado que Dios tiene, hermanos. Cuando falta algo, pidámosle al Señor sabiduría. Sabiduría para actuar, sabiduría para aquietar nuestro corazón. Porque eso es lo que nos atormenta, hermano. Nos pone una cosa así como que nos quema, una aflicción, una angustia, sentimos que palpita más el corazón, se nos sube la presión. Y cuando el Señor dice, tranquilidad, estar quietos, veamos la respuesta que Él tiene para nuestra vida. Pidamos sabiduría, hermanos. Cuando miren a una persona y sientan algo ahí que les llama la atención, pídale al Señor sabiduría para ir y decirle lo que Él quiere decirle a esa persona. ¿Qué saben ustedes si van a ser salvo a esa persona? ¿O qué saben ustedes lo que está sufriendo esa persona y con esa palabra que usted le diga en ese momento, van a subirle el ánimo, le van a cambiar el sentir? Busquemos la presencia de Dios, hermanos. Pidamos sabiduría. No hablemos solo por hablar. No soltemos sapos y culebras de un solo con nuestra boca. No. Pidamos sabiduría. Si alguien nos maltrató, pues, Señor, dame sabiduría para responder, o si me tengo que quedar callado, pues, sujeta mi lengua. Y así. Y nos va a hacer estar en paz hasta con nuestros enemigos. Aquel vecino que nos llega a tirar la basura enfrente, aquel vecino que nos pone el carro, no nos deja salir, aquel vecino que no nos deja dormir, pidámosle al Señor. O esos clientes que nos atormentan, o la falta de clientes que nos atormentan, o falta de trabajo, o los quehaceres de la casa, para todo, hermanos. Pidamos sabiduría. Eso es, Rolando. Te cedo el micrófono. Amén. El espacio, mis hermanos, se abre para preguntas. Sin embargo, yo voy a aprovechar que tengo a mi hermano Jorge. Nosotros veníamos hablando en series anteriores del fruto del Espíritu. Y ahora arrancamos la serie de los dones. Entonces, me gustaría que nos hicieras la diferencia para que nuestros hermanos entiendan qué es fruto y qué es don. Ok. El fruto del Espíritu es una manifestación, algo que va a surgir en nuestra vida a través de hacer algo. Por ejemplo, Rolando, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Solo con esas 3, quédate ahí. Va. Amor, gozo y paz. Es algo que debemos de manifestar. Amor, pero nos cuesta muchas veces también, ¿verdad? Nos lleva mal a alguien, no lo queremos ni lo tragamos, ¿verdad? Gozo, lo perdemos muchas veces. Tenemos que manifestarlo. Paz, tenemos que andar con ella, manifestándola, y que la perdemos. Con esos 3. Ahora, los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Sabiduría. ¿Qué más? Fe. Hacer milagros. Sanidades. Esos son dones. Es algo que es dado por Dios a nuestra vida. ¿Para qué? Para usarlo. Si yo tengo el don de sanidad, voy, impongo mis manos y es sana la persona. Oro. Si yo tengo el don de profecía, voy y edifico a mi hermano o edifico a la congregación. Eso es algo que yo ya lo tengo, es un don, algo que Dios me lo dio. ¿Sí? Y solo lo voy a poner
en práctica. El fruto es una manifestación, se tiene que manifestar. No sé si me logro dar a entender ahí, que el don es algo dado por Dios, que yo en cualquier momento vengo y lo ejerzo en ese rato y se manifiesta, y no se manifiesta, actúa ese don. El fruto es una manifestación del Espíritu, que me va a hacer estar en paz, me va a hacer estar con gozo, me va a hacer tener dominio propio para no abrir mi boca de más, tener mansedumbre, tener esa templanza cuando se necesita, ¿ya? Se tiene que trabajar. Es algo que yo lo tengo que trabajar, lo tengo que hacer. Por ejemplo, Rolando, de esos, del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál crees que te cuesta más? Paciencia. ¿O te falta? ¿Cuál? Paciencia. Paciencia. En esa área te aseguro que te prueba. Te viene prueba. ¿Por qué? Y la tenés que manifestar. Y la perdés muchas veces. Perdés la paciencia entre ratos. Pero es algo que siempre lo tenés que estar manifestando. Te falta. ¿Ya? Por ejemplo, a mí eso, mos, paciencia. Yo soy así que quiero que sea así, ¿va? Como microondas. Que sea microondas, exacto. Que si alguien va a hacer algo, que lo haga, pero hacerlo ya, pues, y hacerlo bien, ¿va? Esa es la manifestación, el fruto. El don es algo que yo ya tengo. Por ejemplo, sanidad. Me puede llamar alguien y me dice, mire, estoy alguien enfermo, venga y ore por él. Voy y oro. Yo sé que ya lo tengo dado. Lo otro lo tengo que ejercitar, el fruto. No sé si ahorita sí, no sé si me entienden o yo me estoy enredando para poderles explicar, pero uno es que yo ya lo tengo. El don me lo regaló el Señor, yo ya lo tengo y en cualquier momento que alguien me requiera yo puedo usarlo. El fruto del Espíritu es una manifestación que yo tengo que trabajar en ella para conservarlo, para mantenerme y aún así muchas veces me dejo de hacerlo, pues, me impaciento o no soy paciente, me habían dicho, ¿ya? Y mientras que el otro es voy y hago ese milagro, ¿no? No sé si quedó claro qué es el fruto funcionando en uno y qué es el don. Si no quedó claro, ahí tenemos al expositor que nos puede sacar de dudas, porque hay un punto importante, mis hermanos, que también le voy a preguntar a mi hermano Jorge. ¿Cuál es el propósito de los dones en nuestra vida? ¿Será para nosotros o son dones ministeriales para la congregación? Es un don, primeramente, que tiene que actuar en nosotros. Por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, y te voy a decir que yo lo descubrí hace años, gracias al Señor, y iba caminando y cargaba mal de orín, le llaman, yo le llamo mal de orín, pero infección urinaria le dicen su técnico, veo mal de orín, y cargaba que ya no aguantaba, y aquel dolor iba caminando, que tenía que ir a hacer un trámite y no aguantaba. Entonces me paré y faltaba como unos 20 metros para llegar al lugar, y le dije, bueno, Señor, sí, yo sí le digo, Fulvia me cuestiona, que me bueno, Señor, como quiere, pero yo así le dije al Señor, bueno, Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra y quiero empezar por mí. Yo tengo este dolor. Cuando llegue a la puerta de ese lugar, en el nombre de Jesús, el dolor ha desaparecido. Y ya no lo tengo. Y empecé a orar y empecé a caminar. Y ya iba cerquita y sentía el dolor. Todavía lo siento, Señor. Todavía lo siento, por favor. Pero cuando abrí la puerta, me di cuenta que ya no tenía, cuando estaba adentro, me di cuenta que ya no tenía el dolor. Entonces digo, tengo ese don. ¿Dónde se manifestó la fe? Ajá, y se manifestó fe. ¿Ya? Creerle al Señor. Entonces, y entonces es un don que se puede usar en beneficio propio y el de los demás. Por ejemplo, si Fulvia tiene un dolor, yo rápido digo, Padre, en el nombre de Jesús, por favor. Y ponemos a actuar la fe, hacer lo que no podías hacer, ¿va? Por ejemplo, si no puedo mover el cuello, que estoy así, ¿va? Pero trata de moverlo. Entonces ya lo muevo un poquito. Ok, sigamos orando. Ahora ya lo puedo bien. Entonces, es beneficio propio, pero que puede bendecir a todos los demás también. Por eso es que dice la palabra, si hay un enfermo entre vosotros,
llame a los ancianos, que ore, que lo unja, y aún si hubiera pecado, sus pecados le serán perdonados y será sano. Lleva el don. Ok, entonces, estoy tratando de ventilar esto porque es importante que tengamos claro. Quiere decir que el fruto y el don no son lo mismo, No, ¿no? no. El don es algo dado por Dios. Y el fruto del Espíritu es una manifestación que yo la tengo que trabajar, cultivar y mantener. Ya, al final todos son para beneficio, pero el fruto va a ser más para mí. Porque si yo tengo paciencia, no me voy a enfermar. Si yo tengo fe, no me voy a quebrar la cabeza, ¿va? Si yo tengo el dominio propio, voy a estar quieto aún en una situación difícil. Un Carlitos Colocho, ¿va? Su esposa se está muriendo y el hombre es sereno. Y digo yo, puchica, y lo miro y el hombre, yo más inquieto, casi llorando yo y el hombre quieto, ¿va? Y le digo, Carlitos, hermano, ¿estás bien? Sí, hermano, estoy bien. Un poco preocupado, pero el Señor me ha mandado a tener dominio propio, a esperar en Él. Y paciente. Y yo sí, ¿va? Que quería tener noticias y que quería que ya estuviera bien la esposa de él. ¿Pero qué es lo que pasó? Es una manifestación del fruto del Espíritu en la vida de esta persona. ¿Ya? Pero si yo hubiera tenido el don suficiente de ir y ponerle mano y que sanaran el ratito, ¿ya? Yo hubiera hecho ese complemento. Ok, podemos ver entonces que descubriste hace unos años que vos tenías el don de sanidad. Y así nos pasa a todos los que estamos conectados hoy. Muchas veces no sabemos el don que tenemos. Por ejemplo, Doris, en el calendario que tenemos para dar las exposiciones, ella nos va a compartir de su experiencia porque ella interpreta lenguas. ¿Cuándo lo descubrió? No sé. ¿En qué año lo descubrió? También la interpretación de lenguas lo tiene Olguita. Pero así todos nosotros podemos tener dones que no sabemos que somos poseedores de esos Se me dones. había ido la batería. Se me fue la batería de mi celular y este otro ya casi, pero este vamos a cargar. Sí, vi que con una candela no te estaba... Eso ya nos ha pasado. Pues lo importante, mis hermanos, es que nosotros aprendamos a ver cómo es ese equipamiento que Dios nos da. El fruto del Espíritu tiene 9 expresiones. Los dones casualmente son 9. Algunos hablan de más, que son más de 9. Pero lo que quiero es que entendamos que el fruto, la evidencia, digamos, o la expresión, nosotros lo tenemos que llevar con nosotros todos los días. Es parte de mi credencial como individuo, como una criatura que he nacido de nuevo, ¿verdad? O sea, si yo he nacido de nuevo y no hay ninguna de esas 9 evidencias, entonces hay que preocuparse porque Jesús decía, miren, por sus frutos ustedes pueden conocer a cualquiera. Él hablaba de los falsos profetas y de todo lo demás, pero eso se aplica. Mi papá tenía un dicho, para que la mula sea parda, yo le tengo que mostrar los pelos, decía, en la mano, ¿eh? Entonces, igual el árbol se conoce por su fruto. El cristiano se conoce por esa evidencia de las 9 expresiones del fruto. Ahora, los dones, decía Jorge, que tienen esa dualidad, yo lo puedo seguir usando para beneficio personal, pero también nos lo dieron para beneficio congregacional, que eso es lo importante. Digamos, alguien que se para a profetizar, está en una reunión presencial, podemos ver que es un don que Dios da para 3 aspectos importantes que ya vamos a aprender en su momento, porque ahorita estamos en el don de palabra de sabiduría. Y me gustaría, Jorge, que nos dieras un ejemplo de el uso del don de la palabra de sabiduría
en algún personaje bíblico, en alguna situación, para que vayamos entendiendo y visualizando una cosa y la otra, ¿verdad? Va. Por ejemplo, cuando Jetro Jetro, el suegro de Moisés. llega con el suegro de Moisés. Moisés se está deteriorando, se sentaba desde la mañana hasta la noche a juzgar. Y él hacía todo. Pero ¿qué le dijo Jetro? Ve y selecciona hombres temerosos de Dios y te van a ayudar a liberar tu carga. Eso fue puesto de parte de Dios, fue una palabra sabia y que lo aplicó Moisés y le ayudó. Por ejemplo, el rey David tenía consejeros, los reyes, pero había uno, Aitofel creo que era como que consultaran directamente a Dios. Tenía una palabra de cuando que era acertada, como que directamente le consultaran a Dios. Entonces, esa es la palabra de sabiduría, ¿verdad? Biblia, puedo decirte eso, Aitofel y Jetro, el suegro de Moisés, ¿verdad? Que fueron usados. Y hay muchos, pero esos son los que te puedo decir en este momento que me recuerdo, ¿verdad? Ahora, digamos, el objetivo de entrar a esta serie de los 9 dones es porque a mí me interesa como encargado o como coordinador de este grupo, uno, es que aprendamos a saber qué don tenemos. Porque si lo hemos experimentado, ¿se ha preguntado usted qué don tengo yo? ¿Se ha preguntado qué don tengo Y yo? perdón, Rolando. Ajá. Sí, dime. Y perdón, y muchas veces, qué buen punto es el tuyo, fíjate, porque mucha gente, o incluso hermanos en nuestra congregación podría suceder, que dirá, es que yo no sé qué don tengo. Esta serie de dones, de estas prédicas, le va a servir para identificar qué don tiene. Porque no solo tenemos el don Jorge, el don Ramón, el don Rolando, el don Héctor, el don que le ponen a uno por el nombre, no. Cada uno de nosotros dice, más de algún don tenemos, porque fue dado por Dios. A uno dice de ciencia, a otro de sabiduría, y así se va con cada uno. Pero a cada uno nos dio un don. Y más de alguno tenemos que no lo sabemos o no lo hemos descubierto nosotros, es muy diferente, ¿verdad? Hoy tenemos más de alguno, porque dice que a uno dio uno, a otros, y así conforme Él quiso. Y como nos ama a nosotros y somos sus hijos, más de alguno tenemos. Y esta es una muy buena serie, Rolando, para que los hermanos puedan descubrir, así como descubrieron en la manifestación del fruto del Espíritu, cuál es el que les falta o el que les cuesta. Así mismo ahorita van a aprender cuál es su don y que lo ejerciten, porque también tenemos que ejercitarlo. No, y anhelar un don. Pero muy buen No, punto. es buen punto el tuyo también. Eso. Tenemos que anhelar. Por ejemplo, había un hermano que yo tenía como vecino y él me decía, mire, yo me preguntaba qué don tenía yo. Y como nunca lo vi, nunca me di cuenta si tenía alguno. Y él dice que en una ocasión iban para el interior de la República y se accidentaron. Y el carro se fue al barranco y él quedó trabado entre las láminas y los hierros. Y cuando se vio que su pierna realmente estaba quebrada, estaba así como de la rodilla, arriba de la rodilla, como que era pierna de trapo, y empieza a orar y dice, Señor, yo te sigo pidiendo que me des claridad, ¿qué don tengo yo? Porque no sé si yo descubro esta noche, en este momento, ante tanto dolor, ¿qué don tengo? Y el Señor le dijo, usa el don que necesites para este momento. Y él dijo, el don de milagros, que por ahí lo vamos a ver en el calendario. Y le dice, Señor, yo quiero usar el don de milagros, ¿me lo das? Dice que le habló a su pierna
pierna, restablécete. Carro, suelta mi pierna, porque estaba aprisionado entre los hierros. Y dice, mire hermano, Esteban se llama él, mire hermano, se lo prometo que así sucedió. Yo empecé a ver que la lámina del carro como que alguien la estaba jalando y lo estaba regresando a una posición que dejaba libre mi pierna. Y yo vi como mi pierna, que se miraba como pierna de trapo, se volvió se restauró. Y yo dije, wow, de lo que me he estado perdiendo, cuántos dones hay en la Biblia, que son 9, por supuesto. Y yo me he estado perdiendo cada uno de esos dones. Y hoy experimenté, decía él, el don de milagros. Y a partir de ahí, el hermano dijo, yo creo que recibí ese don para que lo use en beneficio de mis hermanos. Y ese hermano, su fe se acrecentó porque empezó a creer que los dones verdaderamente es parte del equipamiento del Señor. Es parte de ese equipamiento. Porque Dios no dejó nada al descubierto. A su nueva criatura lo equipa. A su nueva criatura lo hace meterse en experiencias nuevas para que se dé cuenta que el estar antes en un ámbito donde no era el reino y ahora estar dentro del reino me hace vivir cosas diferentes. Tienes dones. Ahora, a mí me encantaría, aprovechando que tenemos a Jorge que nos está hablando del don de sabiduría, más adelante vienen hermanos a tocar otros dones, pero me gustaría que nos dijeran qué don creen ustedes que tienen, así muy rápido, con solo que nos activen el micrófono y nos digan, mire, yo creo que tengo el don de sanidad, mire, creo que tengo el don de profecía. Me gustaría oírlos porque el objetivo, como empecé yo, es que este grupo aprendamos a saber que tenemos dones y que los podemos ejercitar. Me encantaría oírlos. También, Rolando, sabiduría, excelente. Y también podría ser si anhelan un don también, Rolando. Eso sería buenísimo. ¿Qué don creen que tienen y qué don están anhelando? Porque si se puede tener todos los dones que ustedes quieran. Me encantaría oírlos. Por ahí Olguita habló. Sí, el don de sabiduría y el don de profecía. Y he visto milagros que he orado por mujeres estériles que 11 años de estar esperando un bebé y ahora su niño tiene año y meses ya y puedo verlo y le digo yo al Señor gracias porque solo Él puede usarlo a uno de esa manera extraordinaria porque nada de uno, todo es de Él, solo nos usa. Ahí Amén. estamos hablando, sí, ahí está hablando Olguita de tres dones. Y son 9. O sea, ¿qué don hemos estado anhelando? ¿O qué don tiene? No sé si ¿sí? puedo hablar algo rápido así, porque llegué a un lugar y empecé a sentir cosas raras. Y yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es? Entonces me dijo, aquí va a venir una mujer, me dijo que tuvo un problema de niña. Y solo le vas a decir, dijo, que la quiero sanar en este día. Entonces, ay padre, le dije yo, pero ¿cómo voy a dar yo quién es entre tanta mujer aquí? Y eran bastantes. Entonces le dije yo que empiecen a ministrar todo el mundo, le dije yo, y me la pones de aquí enfrente, papadito lindo, porque me puedo equivocar. En eso empezó a orar en lenguas y empezó a quejarse que por qué no estaba él ahí cuando esa situación, ¿verdad? Entonces dije, ajá, si es ella aquí de frente va a venir como se lo pedí a mi Señor. Al rato todo el mundo estaba ministrando y estaba ella solita, entonces la fui a abrazar y le dije, dice el Señor que está sanando una área de su niñez a tal edad. Pero ¿cómo me dice usted eso si eso nadie lo sabe? Pues él sí lo sabe, le dije, y quiere sanarla. Entonces me dijo, es cierto, me dijo. Y después testificó ella en su iglesia que ya no iba a dejarse engañar más por el enemigo, porque Dios estaba con ella y había permitido que pasara por eso para poder ayudar a otras mujeres. Y la honra y la gloria es para el Señor. Está preguntando Álvaro Coronado, Jorge. Dice, buenas noches, hermano Jorge, una persona inconversa, no hijo de Dios, puede tener dones espirituales. Tomando los versículos 7, 21, 22 y 23.
No dice de qué libro, pero Mateo. ¿Me escuchaste, Jorge? No te escuchamos. Pero mis hermanos, importante que nosotros sepamos de cómo nos equipó el Señor, porque tenemos dones. Sí, Jorge, ibas a responder la pregunta de Álvaro. Se recuerdan de que muchos somos llamados y otros elegidos. Realmente, aunque por ejemplo una persona no haya hecho aún su confesión de fe, pero tiene el llamado, ha sido llamado, tiene ahí como guardado en su corazón y puede tener fe, tiene amor. ¿Los frutos me estaban pidiendo o dones? Dones. Dones. ¿Podría actuar el de fe? Sí, podría tener, porque hay personas, les voy a contestar, con un hecho así que yo lo pude ver de cerquita. Mi papá, ese hombre tenía el don de fe. Él no era cristiano, él era parrandero, él tomaba, mujeriaba, él tenía un montón de desperfectos. Pero tenía fe. Y saben una cosa, él se iba todos los días y él no era cristiano. Y decía, voy a ir a hablar con el colocho. Y cuando tenía problemas decía, Señor, necesito saber qué voy a hacer porque ahorita esta fruta del trabajo ya no está dando. ¿Qué tengo que hacer? Y de repente un día viene y dice, alistame la ropa, le dice a mi mamá, porque mañana a las 2 de la mañana me voy para Guate. El Señor me dijo que fuera porque allá voy a encontrar a alguien y me van a dar una nueva ruta en transporte. Se fue a las 2 de la mañana y cuando regresó en la tarde a la casa, llevaba una ruta porque el mismo director de transporte lo vio y le dice, ¿usted qué necesita? Pues fíjese que hay una ruta, por eso, pase acá. Y se la dio de una vez. Fe. Y no era cristiano. Pero murió siendo cristiano. Tenía un llamado. ¿Ya? Entonces, no sé si con eso es en mi experiencia. Bíblicamente, como yo no me sé todo, o sea, le digo ni dónde está, pero a eso les puedo responder. Sí. Bueno, o sea que tener... Jetro no tenía nada que ver en esa relación con Dios, sin embargo, el don lo tenía, ¿verdad? O sea, si podemos también, agarrar ese ejemplo. Imagínate, Cornelio. Ajá. Cornelio encontró gracia ante los ojos de Dios y primero fue recibida la ofrenda, sus diezmos, recibió todo el Señor. Y después hubo la salvación a este hombre y recibió palabra de Dios. Dios le habló, ve y manda. Entonces, es alguien que había sido llamado también. Dice Catarina Melo de Brasil. Decirlo. Dice que ella tiene el don de fe y ella tiene el don de fe y tiene el fruto del espíritu, que es el amor, digamos. Ella tiene un don de fe y tiene el fruto del amor. Amén. Interesante. Ese es mi sentir, ¿verdad? Podría estar equivocado, pero eso es lo que yo pienso. Que sí. Ok. No, yo creo que sí también, porque acordémonos que la facultad soberana de Dios, ahí no se mete nadie y Él decide, ¿verdad? No es ni del que corre ni del que quiere, sino que es de Dios que tiene misericordia, dice, ¿verdad? Amén. Amén. Me gustaría escuchar a otro hermano, a Irma, a Héctor, o a alguien más que nos diga qué don cree que tiene o qué don anhela. Por ahí está Gladys. Gladys, ¿qué don crees que tienes y qué don anhelas? Buenas noches para todos. Fíjense que gracias a Dios y para la gloria de Él, el don de ciencia, discernimiento, yo creo que cada uno tenemos varios, depende de la circunstancia.
¿verdad? Y sobre todo cuando Dios nos usa, es un privilegio. Y como les digo, en mi trabajo, pues gracias a Dios, Dios se ha manifestado en orientar a las parejas, ¿verdad? Que debe tener uno mucho discernimiento y sobre todo la manifestación de los dones, porque bien decía Jorge, que cuando uno da una palabra y la gente llora y se expresa, esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no solo uno tenemos cada uno, como dice Rolando, sino que hay varios, ¿verdad? Dependiendo las circunstancias y la oportunidad que uno desea y anhela. Eso es lo que yo pienso en lo personal, ¿verdad? Y la fe creo que todos tenemos en cierta medida, todos lo tenemos. Entonces hay varios dones y hay varios frutos que se manifiestan en cada uno de nosotros para la gloria de Dios, ¿verdad? No para vanagloria. Hay un punto importante, que el que yo tenga un don no es evidencia de que yo sea una persona madura y crecida. Ese es no lo da Dios porque yo sea el grandote, el que todo lo sabe. Lo da Dios como regalos, porque acuérdense que son dones de gracia. Porque hay personas que yo conozco que tienen un montón de dones, pero cuando uno ve su vida, nos deja mucho que desear, pero tiene dones. O sea, yo conozco hermanos que tienen 2 o 3 dones bien marcados, pero ya en su desarrollo cotidiano son personas que son impuntuales, que son un montón de cosas. Entonces nos evidencia que el que tenga un don no evidencia precisamente que sea una persona madura. Simplemente es un poseedor de un don, es un poseedor de un regalo, porque Dios da a quien quiera, ¿verdad? Dice, ahí pensé que alguien más había preguntado, pero no. Pero me gustaría escucharlos, mis hermanos. Solo, perdón, Sí. solo perdón, Rolando, también lo que en Mateo, ¿qué? Mateo 7:22, ahí dice lo que está diciendo también, va, que muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros y todo eso, ahí muestra que, y el Señor dice, no, apartados de mí, no eran personas maduras, ¿verdad? Es la pura misericordia de Dios que nos sostiene y que nos da ese don y nos permite usarlo, ¿verdad? Amén. Sí, porque al final el propósito de un don o de los dones es para equipamiento de la iglesia, ¿verdad? Es para mi crecimiento personal, es para la forma en que yo me desenvuelva con mis hermanos, pero todo entra dentro de ese nuevo reino al que pertenecemos, porque Él está edificando su iglesia y los que participamos dentro de su reino tenemos que ser equipados. Tenemos que ser equipados y tenemos que marcar la diferencia con la gente del mundo, ¿verdad? Imagínense que llegara alguien inconverso a la iglesia y que tiene algo bien oculto, que solo él lo sabe y Dios, y de repente que venga Olguita o alguien y llega y le diga, esto y esto y esto y esto está pasando en tu vida. Y así dice el Señor, esa persona se convierte en el instante. ¿Por qué? Porque le está hablando de parte de Dios directamente, porque era algo que tenía solo en el corazón de él y Dios. Amén. Sí, eso me hiciste recordar un domingo que predicaste cuando todavía eran reuniones presenciales. Yo estaba atrás porque ese domingo me tocó ser ujier, ¿verdad? Sí, no, estaba en evangelismo, me tocó acompañar al grupo. Y el señor que yo tenía en la última fila, que estaba a mis espaldas, mientras Jorge estaba predicando, este señor estaba llorando. Entonces yo me le acerqué por la espalda y le dije, ¿le puedo servir en algo, hermano? Porque no lo conocía. Y me dice, es que el hermano está diciendo algo que me está tocando el corazón. Y entonces él lloraba porque lo que le estaba poniendo a Jorge, y Jorge ni enterado porque él estaba predicando, pero el mensaje le estaba llegando a él específicamente. Y dice, me recuerdo que Jorge estaba hablando de que muchas veces la acechanza es tan fuerte que estamos en peligro de muerte, porque nos amenazan y nosotros, y me recuerdo que algo así era la parte que Jorge estaba diciendo, y el hombre lloraba porque dice, a mí me llegaron a amenazar a mi casa de muerte, me pusieron la pistola en la cabeza
Y lo que está diciendo ese hermano es lo que realmente yo tengo que hacer. Ahora yo me llevo una idea más clara de cómo debo actuar. Imagínense que esa conexión divina que Dios hizo ahí, solo Dios por su gracia, ¿verdad? Porque Él se fue equipado, Él se fue lleno, Él se fue nutrido, Él se fue instruido. Y Jorge ni siquiera se enteró, porque creo que ni te enteraste. Eso lo vio porque estaba atrás de él. Hasta ahorita que lo estás diciendo. Pero ahí voy, hermanos. Tenemos Ahí dones. sí que la decía el Señor, ¿verdad? Sí. Me gustaría escuchar, hermanos, Y ¿qué miren, don creen? exacto, que ¿Alguien más? Irma, te veo muy callada esta noche. Yo pienso, bueno, la verdad que el don que he visto en mi vida es el de servir, ¿verdad? Servir. Ese es el don que he manifestado. En una oportunidad tuve también, como dicen, que de repente también el Señor lo usa a uno, ¿verdad? Estaba dando una hermana hablando en lenguas y yo interpretando todo lo que ella hablaba. Y fue la única vez, ¿verdad? También. Y pues la verdad, hasta ahorita no me he dado cuenta si tengo otro don, ¿verdad? Pero esos son los que se han manifestado en mi vida. También es importante que aprendamos, mis hermanos, que hay dones de oficio y dones que se dan solo por la unción. Hay dones que necesitan de ese momento donde tú recibiste, por algún momento que estabas recibiendo esa unción, tú interpretaste, pero una persona que lo hace de oficio no necesita recibir ese momento de unción. Es como el profeta. El profeta, hay dos clases de profeta, el que recibe, el que tiene el don de oficio y el que tiene el don solo por el momento de unción. El que tiene oficio, aunque no esté predicando nadie, ni esté cantando nadie, ni esté diciendo nada, él habla porque ese es su ministerio. Eso ya no es un don, es un ministerio. Eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo. Pero sí me gustaría, aquí hay personas conectadas, está Doris, está Irma, está Olguita, que nos pueden enseñar mucho sobre los dones espirituales. Está Gladys también. Pero lo importante, mis hermanos, para que quede claro, es que el objetivo de conectarnos y haber empezado esta serie es porque necesitamos ser equipados. Necesitamos ser equipados. Yo tengo que saber qué don tengo. Decía Jorge, no es el don que me ponen el don Rolando, porque esa es una abreviatura desde la época de la colonia. Ese don que nos pusieron es una abreviatura de O-N, que es de origen noble. Eso viene desde la colonia, pero eso no tiene nada que ver con el don espiritual, con ese don espiritual que es para equiparme, que es para equipar. ¿Quién habla? Yo, María Elena. María Elena, adelante. Fíjate que yo anhelo el don de lenguas porque yo no hablo en lenguas. Entonces yo le estoy pidiendo al Señor que me dé ese don de lenguas. Lo anhelo. La palabra de Dios dice que el don que tú anhelas tienes que pedirlo. Así que sí, lo estoy pidiendo. La experiencia, cuando mi hermana Delmi, algunos de ustedes la conocen, recibió al Señor conmigo y tenía 15 días de haber recibido al Señor. Y ella fue bautizada en el Espíritu en una madrugada mientras ella dormía. Y todos sorprendidos porque se levanta gritando en lenguas, que ella nunca en su vida había sentido eso. Así que, hermana, pide ese don y el Señor en cualquier momento. Me recuerdo yo de otra hermana que llegaba a la iglesia bien entacuchada, con sus mejores prendas, y ella quería ser bautizada para que le dieran un don. Y nunca pasó. Y una vez que dijo, bueno, ya no me dio tiempo de cambiarme, me voy así en las fachas que estoy porque voy a llegar tarde. Iba de pantalón de lona con una blusa floja. Ese domingo la bautizó el Señor y le dio como 3 dones. Porque acuérdense que esto no depende de que porque yo sea bien preparado, no. Ni porque yo tenga un nivel académico alto, tampoco. Eso depende
de lo que Dios quiera darte. Eso entra dentro de esa facultad soberana de Dios. Al final pertenecemos al mismo reino y debemos de ser equipados con distintos dones. Amén. Me Gracias. gustaría escuchar a alguien más porque los veo muy calladitos. Yo sé que esto parece nuevo para algunos, pero para otros ya es muy conocido. Por ejemplo, Eri, ¿qué don crees que tenés? ¿El de alabanza? Si eso te iba a decir, fíjate, yo me recuerdo una vez cuando tenía 13 años, yo anhelaba como María Elena también don de lenguas, fíjate, lo anhelaba. Y una vez que fuimos a un retiro de jóvenes, el Señor me tomó y de repente, como digo, comencé a hablar y hablar y hablar y hablar. Y ese es el don que el Señor me ha dado, ¿verdad? También otro don que como decimos a veces, por la situación a veces que se da, ¿verdad? Siento que ha sido el don de sanidad, porque como saben todos, mamá pues tuvo una enfermedad casi 12 años, ¿verdad? Que ella le dio derrame. A veces cuando mamá se sentía mal, yo me decía, orá, y yo lo oraba, pues ahí sí que el Señor hacía su obra, ¿no? Y ahí veía la mano de Dios. Amén. Elisa, ¿nos quieres compartir algo? Sí, perdón, hermano. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Pues yo tengo el don de sanidad, porque lo he visto muchas veces. He ido a orar por personas y el Señor la sana, ¿verdad? Y el Señor me manda a veces, me manda y me dice, la vez pasada me mandó a que fuera a orar por un joven que tenía una enfermedad que dice que le da es una enfermedad rara, que casi no la detectan los médicos luego. Entonces el Señor me mandó a que fuera a orar por este joven, era en la Antigua. Y yo me fui solita porque era mandato de Dios, ¿va? Me fui y bendito sea Dios, el Señor lo sanó ese día. Todos los médicos decían que él iba a quedar paralítico, que ya no se iba a levantar de la cama, que iba a quedar, porque ya estaba perdiendo la vista y estaba perdiendo todos sus movimientos. Y yo no sabía ni en qué hospital estaba, ahí preguntando, ¿verdad? Entonces llegué y no hice una gran oración, pero el joven se levantó. A los 3 días ya estaba levantado. Bendito sea Dios. Bendito Y sea Dios. así me ha pasado en muchas veces. He visto sanar tumores en la cabeza. Y sí, el Señor me manda a orar por esas personas y son sanas. Y bendito sea Dios. Otra vez me mandó a orar también por una joven que padecía ataques epilépticos. Dicen que eso no se cura, pero el Señor, para Él no hay nada imposible. Y ese día el Señor me mandó a que yo fuera a orar por ella. Y toda la familia se convirtió, toda la familia. Y sí que la honra y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque ese era el regalo que él tenía, ¿verdad? Amén. Gracias por darme la oportunidad. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Eri, te toca, es tu turno. Conectados así, mis hermanos, conectémonos con el Señor. Amén. El Señor esta noche quiere abrazarnos, quiere mostrarse. Sí, Señor, realmente anhelamos los dones que tú has dado a cada uno, Señor. Señor, tu voluntad, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor. Y en esta noche, Padre, que tu presencia, mi Dios, pueda darnos eso, Señor. Esos dones que anhelamos, Señor, con nuestro corazón para el servicio de tu pueblo, mi Dios. Quieres estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad.
y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Sí, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, mi corazón se une a la melodía angélica.
3 veces santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Anhelamos, Señor, esos dones. Anhelamos, gracias por tu. Oh, Santo. Oh, Rabansa, Carabase. Rakana, Rabasita, Rababasua. No, Rakana, Rabasita, Rabasita, Rabas. Porque Rita, Rabasita, Rabasita, Rabasanta, Rabasita, Mamá, Masua. Porque no está aquí, Rakina, Ramasita, Rababasita, Rabasita. Oh, Rakina, Ramasita, Rababasita, Mamá. Oh, Rakana, Rabasita, Rabasita, Rababasita. Oh, Rakana, Rabasita, Rababasita. Santo, Misericordioso, te adoramos. Oh, Rakana, Rabasita, Rabasita. Oh, Sinara, Babasita. Sakira, Mina, Rabasina, Rabasina, Rabasita, Rabasita. Oh, Sina, Rina, Rabasita, Rabasita. Oh, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque nos permites este ambiente hermoso de poder recibir, Señor, tu presencia. Te bendigo, Padre, te alabo. Los Señor, están conectados. Oh, gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te oramos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra, por este don que hemos escuchado esta noche. Porque somos los demás. Gracias por lo que se desarrollará en cada uno de tus hijos en forma visible en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos llegado al final de esta reunión, mis amados hermanos, mis queridos compañeros de lucha. Hemos llegado con victoria al final de esta reunión. Así que nos despedimos con toda la bendición y con la unción del Espíritu Santo, tomando en cuenta que hemos hablado de palabra de poder y la vamos a vivir en el nombre de Jesús. Así que tengan una buena noche, descansen, que el Señor los va a arrullar en su sueño en esta noche. Y mañana ven algo nuevo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Claro. Amén. Para todos. Amén. 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 Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias, Jorge, por tu palabra. Gracias por tu tiempo, ¿viste? No, a ustedes, gracias, hermanos. Gracias, Rolando. No me falta mal. Gracias a cada uno, hermanos. Me alegra verlos a Buenas todos. noches. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Feliz noche. Hermanos, Bendiciones. bendición verlos. Gracias por esto. Podemos hablarlo. Los estamos viendo y nos gustamos. Gracias.